Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más con ustedes. Hoy en muchos lugares del mundo celebran el domingo de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que deberíamos celebrarlo todos los días de nuestra vida, porque si Cristo vive en ti, tú deberías de gozarte todos los días que Él resucitó dentro de ti para darte vida y vida eterna y vida en abundancia, como dice en Juan 10:10, ¿verdad? Hoy tenemos una predicación muy importante que me llamó mucho la atención porque vivimos en un mundo de engaño, en un mundo peligroso que te dicen mentiras y tú las crees. Dijo Adolfo Hitler, si tú les cuentas una mentira por 100 años, la gente va a acabar creyendo, la verdad. Y hoy vamos a ver la gran mentira del Viernes Santo, la gran mentira del Viernes Santo. Porque muchas iglesias, muchas denominaciones celebran el Viernes Santo y dicen que Jesús murió el Viernes Santo. ¿Y qué dice la Biblia? ¿La Biblia dice eso? ¿La Biblia respalda eso? No, claro que no, ¿verdad? Jesús no murió el Viernes Santo, ¿verdad? Porque eso es falta de conocimiento, falta de entendimiento, falta de lectura, falta de escudriñar las Escrituras, porque la Biblia, Dios nos la dejó para que nosotros entendiéramos cómo era ese proceso de resurrección. Y también dejó varios evangelios, 3 sinópticos y 1 de Juan, para que nosotros supiéramos discernir y el tiempo exacto si realmente Jesús murió el viernes por la noche y resucitó el domingo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada. Si usted ve algo en su pantalla que no está acorde con su Biblia 1960 o la nueva versión internacional, es porque lo ponemos en azul para corregir, ¿verdad? Porque nosotros usamos una fuente más confiable que es la 1602, que va a la par con la 1611, la King James, la mejor Biblia en todo el mundo, se considera la mejor traducción en todo el mundo, que va a la par con los papiros que encontraron en el Qurán, si usted no lo sabe, en el Mar Muerto, la King James 1611. Entonces la 1602 va igual a esta, entonces es una Biblia confiable para todos los hispanos, ¿verdad? Y vamos a ver el versículo principal, ¿verdad? También le damos la bienvenida a los que están en YouTube, ¿verdad? Y los que nos están viendo a través de las redes sociales, suscríbase, tenemos más de 900, casi 900 videos, ¿verdad? Ya dije 900, ¿verdad? Pero casi 900 videos para la gloria de Dios, de la sana doctrina que no se contradicen. Y el versículo principal se encuentra en Mateo 16:4. Dice, la generación mala y adúltera, la generación mala y adúltera. En algunas Biblias pusieron demanda, ¿verdad? Pero en otro lado del Evangelio sinóptico dice demanda, ¿verdad? Busca señal, mas la señal no se le será dada. Ahí me faltó una A. Sino la señal de Jonás el profeta. Y dejándoles, se fue. Muchas veces Dios nos dice eso, ¿quieres una señal? Dice, Dios te va a dejar, porque dice la Biblia en 1 Corintios 1:22, que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Dice en 2 Corintios 5:7, ¿ya? Dice que nosotros caminamos por fe y no por vista. We walk by faith and not by sight, dice en inglés, ¿verdad? Sabemos eso. Nosotros caminamos realmente por fe, por lo que dicen las Escrituras, o por vista, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esta gran mentira del Viernes Santo que la han hecho verdad en muchas iglesias, desgraciadamente. Yo he visto muchas iglesias, incluso tradicionalistas, que celebran el Viernes Santo. Entonces, ¿tú cómo puedes celebrar el Viernes Santo y no te das cuenta o no has leído las Escrituras? Vamos a ver si es Viernes Santo o no, vamos a comprobarlo con la palabra de Dios. No lo que yo diga, sino lo que dice la palabra de Dios, ¿va? Bueno, si usted va a un hotel el viernes a las 6 de la tarde, a la hora que pusieron a Jesús en el sepulcro, y usted lo sacan del hotel a la 1 de la mañana, el domingo, entonces usted pagó por 3 días y 3 noches, estuvo 3 días y 3 noches en el hotel. Eso es lógico. Yo no sé cómo alguien lo pueden engañar así, de que Jesús murió el viernes y resucitó el domingo, y del domingo del viernes al domingo, lunes de la mañana, son 3 días y 3 noches. Pues no saben matemáticas. Eso es imposible, ¿verdad?
Del viernes de las 6 p.m., cuando pusieron a Jesús en la tumba, al sábado a las 6 p.m. son 24 horas. De las 6 p.m. del sábado al domingo a las 6 p.m. son 48 horas. Y del domingo al lunes son 72 horas. Pero la Biblia dice que no resucitó el lunes, ¿o sí? Dice que resucitó el domingo, ¿correcto? Ok, bueno, muchas denominaciones, ¿verdad? Les gusta el Viernes Santo, Good Friday, les gusta celebrarlo, pero no leen las Escrituras, no leen las Sagradas Escrituras. Hace un mes me ofrecieron un trabajo en la iglesia más grande aquí en la ciudad de Clarksville, porque se les fue su pastor hispano y me ofrecieron a mí el trabajo, pero yo cómo voy a ir a trabajar con alguien que celebra Good Friday, porque yo quiero hacer verdad, yo quiero estar apegado a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué día murió? Y hoy lo vamos a descubrir qué día murió, ¿verdad? La gran mentira del Viernes Santo, dice Mateo 12:39, mas él respondió y les dijo, generación mala y adúltera demanda señal, mas la señal no será dada, sino la de Jonás el profeta. ¿Cuál es la señal de Jonás el profeta? Dijo que iba a estar 3 días y 3 noches en el vientre, ¿va? Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena, dice ballena en la Biblia original y en la King James, 3 días y 3 noches, así será el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, 3 días y 3 noches. Hay muchos escépticos que dicen, no, es que los judíos un día solamente son 12 horas. Aún así no salen las cuentas. Si tú del viernes a las 6 y 32 horas no sale el domingo a la 1. No, eso es mentira. Jesús dijo días completos. La palabra dice días completos lunares. Un día lunar es 24 horas. ¿Verdad? ¿Cuántos días estuvo Jonás en el pez? 3 días y 3 noches. Vamos a ver qué dice Jonás. Dice Jonás 1:17, el Señor ha prevenido un gran pez que se tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. 72 horas. ¿Verdad? Hay que tomar en cuenta que en Mateo 16:21, antes que Jesús muriera, le dijo a sus apóstoles, es necesario que él muriera. Y iba a resucitar al tercer día. Marcos 10:34, el Jesús le dijo a sus discípulos y a los religiosos, tengo que morir y resucitar al tercer día. Lucas 24:7 les dijo, tengo que partir y regresar en 3 días. ¿Se fija? Entonces Jesús declara que iba a ser muerto y resucitado al tercer día. Antes de que le preguntaran eso, ¿va? Para saber esta predicación y saber entender los tiempos de Dios, tenemos que saber que los judíos usan el calendario lunar. El día empieza a las 6 de la tarde y termina hasta el otro día a las 6 de la tarde. Una vez más, el judío comienza su día a las 6 de la tarde y al otro día. Por ejemplo, los que se dicen sabatistas, los sabatistas deberían empezar su día el viernes a las 6 y terminar su día hasta el sábado a las 6, pero no lo hacen, ¿verdad? Entonces, sabemos que el calendario lunar es más exacto, es de 365 días lunares y primero está la noche y después el día. El primer mes de los judíos se llama Nisan. Dios instituyó que se hiciera la Pascua en el mes primero, en el mes de Nisan, ¿verdad? Y Adar es como si fuera diciembre para cada uno de nosotros, ¿verdad? En el calendario de los judíos, ¿verdad? Y dice Génesis 1:5, ¿verdad? La gran mentira del Viernes Santo. Y Dios llamó la luz día y las tinieblas la llamó noche. Fíjese muy bien, ¿a qué no está llamando el tiempo? Está llamando la luz, se llamó día, las tinieblas noche. No está hablando de horarios como nosotros tendemos a decir, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. El judío no usa mañana, tarde y noche, lo vamos a ver más adelante. Dice, y fue la tarde y la mañana del día primero. Fue la tarde y la mañana del día primero. O sea, un domingo. ¿Ah? ¿Cuál es el primer día? Domingo. Entonces dice, fue la tarde y la mañana. No está la mañana primero y después la tarde. Dios empieza a contar los días lunares de noche, de 6 de la tarde a 6 de la tarde, ¿verdad? Dice Lucas 22:15, y les dijo, con deseo he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Entonces Jesús celebró la Pascua.
Y según Levítico 23, ¿verdad? Lo vamos a ver, que se celebra el 14 del Nisan, ¿verdad? La gran mentira del Viernes Santo dice en 1 Corintios 5:7, ¿por qué Cristo tuvo que celebrar la Pascua con sus apóstoles? Porque Él es el Cordero de Dios. Dice, limpiad vuestra vieja levadura para que seas nueva masa, como sois sin levadura, porque Cristo es nuestra Pascua, es santificado por nosotros. ¿Sabía que los judíos antes de celebrar la Pascua ponen a todos los niños y a todos los jóvenes a limpiar todos los gabinetes de la cocina y a barrerlos y aspirarlos, porque no quieren que ni un granito de levadura se quede dentro de la cocina antes de cocinar la Pascua, porque la levadura representa el pecado? Por eso Pablo dice, limpiaos de esa vieja levadura y para que seas una nueva masa, como sois levadura, porque Cristo es nuestra Pascua y es santificado por nosotros. Cristo tenía que celebrar la Pascua con sus discípulos porque él tenía que festejar 4 fiestas solemnes, ¿va? Él festejó la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? La fiesta de los primeros frutos y la fiesta de Pentecostés. Entonces, cuando él regrese en su segunda venida, va a hacer las otras 3 fiestas que faltan, ¿verdad? Entonces, vemos que en Juan 1:29, la gran mentira del Viernes Santo dice, y el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él iba a tener que ser sacrificado el día de Pascua y tenía que celebrar la Pascua con los apóstoles. Vemos, eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Para que nosotros entendamos esta predicación, también tenemos que entender las fiestas de Israel, ¿verdad? Saber cuáles son las fiestas, el Pejat o la Pascua, luego los panes de los encimos, los primeros frutos, etcétera, etcétera, 50 días después Pentecostés, todos debemos saberlo porque todo está basado en el calendario lunar y todas las fiestas son exactas para ellos. Ellos no tienen años bisiestos como nosotros. Dice Levítico 23, donde se encuentra la ley para las fiestas. Levítico 23:5 dice, en el mes primero, ¿cuál es el mes primero? El Nisan, ¿verdad? A los 14 del mes, entre las 2 tardes, entre 6 de la tarde al otro día a las 6 de la tarde. Ese es un día lunar. Para nosotros no, porque para nosotros el día se acaba a las 12 de la noche. Pascua es del Señor, Pascua es del Señor. ¿Sí saben lo que significa Pascua? Significa Passover, o sea, que el ángel del Señor, el ángel de muerte pasó por todos los lugares a matar los primogénitos. Dice Levítico 23:6, a los 15 del mes de solemnidad de los acimos, el Señor, 7 días comeréis acimos. O sea que la fiesta de la Pascua es el día 14 del Nisan y el día 15 inmediatamente es la fiesta de los acimos y por 7 días van a comer ellos pan sin levadura o pan sin levadura. Que ellos empiezan a comer pan sin levadura desde el día 13, desde la preparación de la Pascua, los judíos ortodoxos el día de hoy yo me imagino en la época de Jesús también, ¿verdad? Para no contaminarse según ellos y para estar seguros que tenían toda la levadura fuera de la cocina. Dice Levítico 23:7, en el primer día tendrás santa convocación. Ninguna obra servís haréis. Aquí está el secreto de que la gente no sabe leer la Biblia. Dice que después de la Pascua hay un Sabbat extra, porque Sabbat no significa sábado, Sabbat significa día de descanso, ¿verdad? Sabbat significa día de la convocación, sábado alto o día anual de Sabbat o día anual santo, ¿verdad? Después de un holiday judío, al otro día tiene que ser Sabbat. Después de la Pascua tiene que ser Sabbat. ¿Sí me entienden? Entonces la gente que lee las Sagradas Escrituras y dicen, no, que se apuraron a enterrar a Jesús porque el otro día era sábado. Entonces la gente sin leer y estudiar la Biblia deduce, si el otro día era sábado, entonces se murió el viernes y ya. Pero no, hay un Sabbat especial después de las fiestas solemnes, como un día anual o Sabbat santo o santa convocación, y les dicen muchas veces, en la King James le dicen High Saturday, sábado alto, que no puedes hacer nada, y lo vamos a comprobar bíblicamente con los versículos, ¿verdad? O Sabbat,
significa descanso. No necesariamente quiere decir que sea el día sábado, ¿verdad? Porque hay Sabbat de calendario y Sabbat de holidays. Después del holiday sigue un Sabbat, que se llaman sábados altos. Dice Números 9:3, ¿verdad? 2 años antes que ellos celebraran la Pascua, cuando ellos estaban en el desierto, se escribió el libro de Números. Primero se escribió, ¿verdad?, la ley, ¿verdad?, en Éxodo, ¿verdad?, en Éxodo 20, y después Deuteronomio, y después Números. 3 veces Dios le repite la ley, pero tenían 2 años antes de entrar a la tierra prometida. Cuando ustedes llegan a la tierra prometida, ustedes tienen que celebrar la Pascua, y se lo recuerda, dice, el 14º del mes, o sea, el día 14 del mes, entre las 2 tardes, haréis un tiempo conforme a todos los ritos, conforme a todas las leyes haréis, ¿va? Van a celebrar la Pascua, ¿va? Entonces, ¿cuándo muere Jesús realmente? Jesús muere el día miércoles, en nuestro calendario, el día miércoles, y resucita el día domingo. Lo vamos a ver más detalladamente. Por eso la iglesia se reúne los miércoles y se reúne los domingos. Por esa razón, por las personas que sí estudiaron la Biblia. Si no, nos reuniéramos el viernes y el domingo. Pero no, nos reunimos el miércoles y el domingo porque es el día que murió nuestro Señor Jesucristo, según las Sagradas Escrituras. Porque si nosotros vemos el calendario lunar en la NASA y lo metemos en una computadora, el día 14 del Nisan, en el año que murió Jesús, en el año 3, cayó el miércoles. Científicamente, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de la tarde y de la noche. O sea, primeramente, para saber que Él murió el viernes y estuvo 3 días y 3 noches en la tumba y resucitó a primera hora, muy de mañana, el domingo. Entonces ahí sí contamos 3 días y 3 noches, lo vamos a ver, ¿va? Primeramente, vamos a ver la cena del Señor. La cena del Señor, o la última cena, o de Last Supper, se hizo el día de la Pascua. Él se adelantó a hacer la cena, o sea, porque la cena de la Pascua es en la segunda tarde, porque la tarde empieza el 14 a las 6 de la tarde y termina hasta las 6 de la tarde del otro día. Entonces la mayoría de judíos no la celebró como Jesús la hizo en la primera tarde, en vez de la segunda. ¿Por qué tenía que celebrar Jesús en la primera tarde, que ya era 14 del Nisan? Porque de esa manera podía sacrificarse él y morir en el mismo día que él celebró la Pascua. ¿Se fija? Entonces, la cronología de la noche, dice la cena del Señor, ¿verdad? A la hora 0 del 14 de Nisan, Jesús celebró la Pascua, que es el martes romano a las 6 de la tarde, ¿verdad? Vamos a ver un reloj, ¿verdad? Ahí ve el reloj, ¿verdad? A las 6 de la tarde de nosotros es la hora 0 para los judíos. La cena del Señor a la hora 0, el 14 de Nisan. Jesús inmediatamente al cambiar el día al 14 del Nisan, él celebró con sus discípulos. Lo vamos a ver bíblicamente. Dice la gran mentira del Viernes Santo. Y venida la tarde del día, el 14 del Nisan, estaba sentado en la mesa con los 12, ¿verdad? Venida la tarde. Venida la tarde es después de la hora 0, si usted no sabe hebraico. Dice Juan 19:14, y era la preparación de la Pascua como la hora sexta. Como la hora sexta. Aquí Juan nos dice que era la hora sexta, pero nos dice la hora sexta romana. ¿Se fija? Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. No está hablando de la hora judía, está hablando de la hora romana, porque muchos se confunden con este texto, ¿verdad? Segundo evento que vemos en las Sagradas Escrituras. Primero vimos la cena del Señor. ¿Qué hizo después de la cena del Señor? Jesús se retiró al Getsemaní a orar, ¿verdad? Dice de la cronología de la noche, Jesús ora en el Getsemaní a la tercera hora de la tarde, el 14 del Nisan, el día de la Pascua. En el calendario de nosotros, en el martes romano, era él a las 9 de la mañana, 9 de la noche. Vamos a ver el reloj. A la hora tercera, Jesús estaba orando en el Getsemaní. ¿A qué horas es? A las 9 de la noche para nosotros. ¿Ve el reloj? Exactamente. ¿Ah? Ahí no hay quien lo pierda. Ahí nosotros nos fijamos los tiempos. Entonces dice Marcos 14:32, y vinieron a un lugar que se llamaba Getsemaní. ¿Sabe lo que significa Getsemaní? Es fabuloso la palabra que significa, Getsemaní significa una prensa de olivos.
¿Por qué oró en un lugar donde se llamaba la prensa de olivos? Porque él iba a ser prensado, él iba a ser roto sus huesos, él iba a ser prensado como prensan los olivos para sacarle el aceite. Y dice a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto yo oro. Si ustedes no recuerdan, tuvo que regresar 3 veces porque pues ya a las 9 de la noche ya estaban cansados ellos de celebrar la Pascua, de comer bien en la Pascua, ya les dio sueño, se empezaron a dormir y les dijo, ni una hora puedes veláis, ¿se acuerdan? Pasó todo eso, ¿va? Después, siguiente evento, tercer evento, ¿verdad? Primer evento, la cena del Señor. Segundo evento cronológico, Jesús ora en el Getsemaní. Tercer evento, Jesús es arrestado. Dice la Biblia, ¿verdad? Dice la cronología de la noche, Jesús es arrestado a la hora sexta de la tarde, el 14 de Nisan. Para nosotros es la medianoche, el martes a la medianoche, ¿verdad? Vemos la hora sexta en el calendario en rojo y las 12 de la noche, la hora de nosotros. ¿Ve el calendario ahí? ¿Se fija? Entonces vemos Marcos 14:46, dice, entonces ellos le echaron a él sus manos y le prendieron, ¿va? Lo arrestaron. Siguiente evento, ¿verdad? Cuarto evento, Jesús es llevado a la casa de Anás, que era el cuñado de Caifás, ¿verdad? Porque era muy temprano, eran las 3 de la mañana, todavía no abrían la jurisdicción, ni Pilato, ni el Sanedrín, estaba todo cerrado. Entonces lo llevaron, el Sanedrín, los soldados del Sanedrín lo llevaron a la casa de Anás para que él esperara ahí, ¿verdad? Lo bofetearon, ahí se vio con el sumo sacerdote, con Caifás, le dieron una cachetada, le dijo, ¿por qué hablas así? Dime si tú eres el Mesías. Entonces Jesús dijo, pues tú lo estás diciendo, yo lo soy, y él se rasgó sus ropas, Caifás, ¿va? Y dice la cronología de noche, Jesús es llevado a la casa de Anás, le falta un acento en la A, muy de mañana a las 9, el 14 del Nisan. Fíjese, muy de mañana, el 14 de Nisan, el miércoles a las 3 de la mañana. ¿Verdad? Porque fue arrestado él a las 12, a las 3 de la mañana fue llevado a la casa de Anás. Dice la Biblia, ¿verdad? Entonces dice Juan 18:13, y lo llevaron primeramente a Anás porque el suegro de Caifás era el sumo sacerdote en aquel año. Ahí lo llevaron, ¿verdad? La Biblia dice eso. Yo no sé cómo dice las personas que Jesús murió el viernes, entonces Jesús hizo la última cena, fue a orar al Getsemaní, lo arrestaron en el Getsemaní, lo llevaron a la casa de Anás, y ahí lo llevaron a Pilato, pues lo hizo relámpago, ¿no va? Porque la Biblia nos da los tiempos y los horarios, dice la palabra de Dios. Acuérdense que nosotros tendemos a decir mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. Si a un judío le dices noche, te ignora porque ellos no usan el término noche, porque noche para ellos significa tinieblas. Ellos no les gusta hablar de las tinieblas. Ellos tienen mañana, muy de mañana, y tarde y muy tarde. ¿Se fija? Los judíos no tienen mañana, tarde y noche. Los judíos tienen mañana, muy de mañana, tarde y muy tarde, en sus horarios, ¿va? Por eso dice, Jesús se levantó muy de mañana. No dice, Jesús se levantó en la noche o en la madrugada, como nosotros decimos. No, dice, muy de mañana, ¿va? Entonces lo llevaron después con Pilato a las 6 de la mañana, ¿va? Dice la palabra de Dios. Después de que fue él abofeteado, los ancianos, Caifás, le dijeron que era un blasfemio, se rasgó las ropas el sumo sacerdote, que eso representaba lo peor que un sumo sacerdote se rasgara las ropas. Y dice la cronología ahora de día, porque ya son las 6 de la mañana. Ya vimos la cronología de noche, que empezó la cena, fue a orar, fue arrestado, fue a casa de Anías. Ahora en las 6 de la mañana, ¿va? De nosotros, en la hora 0, Jesús lo llevan al Petróleo, a donde estaba Pilato, ¿va? Pero ellos no quieren entrar al Petróleo, ¿va? Todos los fariseos, todos los ancianos no quieren entrar al Petróleo porque era día de la Pascua y ellos pensaban que si entraban a un lugar así se contaminaban para celebrar la Pascua, ¿verdad? Entonces ellos a las 6 de la mañana o a la hora 0 de la mañana, no muy de mañana, de la mañana, ya es mañana ahí, Jesús fue llevado ante Pilato, ¿verdad?
Y dice la palabra de Dios, la gran mentira del Viernes Santo, Juan 18:28, llevaron a Jesús a Caifás, al Pretorio, y era la mañana. La mañana empieza a la hora 0 para ellos, si no es muy de mañana. Y no entraron al Pretorio por no ser contaminados, más porque no podían ellos comer la Pascua si ellos se contaminaban, ¿verdad? Entonces, vemos que es sentenciado desde el balcón, Pilato, dice, no, yo no hallo error en este hombre, ustedes lo quieren crucificar, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Dice Pilato, ¿qué es la verdad? Le preguntó Jesús, ¿qué es la verdad, Jesús? Y Jesús se quedó callado. ¿Por qué Jesús se quedó callado cuando Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Porque no hay una definición de la verdad. Si usted abre un diccionario, dice que la verdad es algo puro y lo único puro es Dios. ¿Se fija? Entonces, Jesús se quedó callado porque Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? No le dijo, ¿quién es la verdad? Si Pilato le hubiera dicho, ¿quién es la verdad? Jesús le hubiera dicho, yo. Juan 14:6. ¿Verdad? Pero Jesús se quedó callado porque Él es la verdad, no es una definición. Y cuando hubo dicho esto, volvió a los judíos y le dice, en Él no hallo ninguna falla en Él, ¿verdad? Ningún delito pusieron en algunas Biblias. Entonces lo crucificaron a Jesús, ¿verdad? Más tarde pusieron sus clavos. Mucha gente piensa que pusieron los clavos en las manos, pero no. Han encontrado arqueológicamente que los clavos se ponen en esta parte de los brazos. Y además en los tobillos no se pone un solo clavito, porque quisieron poner 3 clavitos. No, son 4 clavos, uno en cada lado, y en los tobillos les meten otros del lado del crucifijo para que sostenga el cuerpo. De otra manera no se puede sostener, ¿verdad? Porque han encontrado rastros de crucifixión, huesos en la arqueología, y todas las crucifixiones son así. No iban a hacer la excepción con Jesús que, nos falta un clavo, ¿no? Son 4 clavos, porque mucha gente les gusta decir 3 clavos, porque es una cruz que tiene 3 puntos, pero no, son 4 clavos. Y dice la cronología del día, Jesús fue llevado al Calvario y lo crucificaron a la hora 3, según la Biblia, el miércoles del 14 del Nisan a las 9. ¿Por qué es 14 del Nisan si el otro día era 14 del Nisan? Porque los judíos empiezan a las 6 de la tarde y terminan a las 6 de la tarde, ¿se fija? Todavía su 14 del Nisan todavía está ahí. O sea, todavía para los judíos todavía no cambia al 15 de Nisan. Pero para nosotros sí, porque cambia a las 12 de la noche, ¿verdad? Y dice a la hora 3, el miércoles a las 9. ¿Qué es la hora 3? Bueno, vamos a ver la hora 3. La hora 3 son las 9 de la mañana para nosotros. ¿Se fija? Jesús fue llevado al Calvario. Dice la Biblia. Dice, y era la hora 3 y ¿la hora qué? 3 de los judíos, y le crucificaron, ¿verdad? Entonces la Biblia establece a qué hora lo crucificaron, ¿verdad? Entonces dice después que hubo tinieblas en la tierra y tembló de una gran manera y las piedras se hundieron, ¿verdad? ¿Y a qué horas fue eso? A las 12, ¿verdad? Dice, y hubo tinieblas y hay tinieblas en la tierra y un gran terremoto a la hora 6. O sea, el miércoles a mediodía, pero todavía es 14 del Nisan, porque todavía no llegan las 6 de la tarde. ¿Se fija? El día de la Pascua. Entonces, ¿a qué hora es la hora 6? En rojo está la hora 6, la hora judía son las 12 de la tarde, a mediodía, a la hora de nuestro lunch, como dicen los americanos. A esa hora hubo tinieblas en la tierra y dice que las tinieblas perduraron 3 horas. La Biblia, imagínense. O sea, que hubo un eclipse solar de 3 horas. Solamente, ¿quién pudo haber hecho eso? Dios. Porque yo todos los eclipses solares que he visto son minutos, o 1 minuto, 2 minutos y ya. Va lo que va caminando el globo terráqueo, pero para que durara 3 horas ese eclipse, solamente Dios pudo haber hecho, ¿verdad? Dice Mateo 27:45, y desde la hora 6, o sea, a mediodía, fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. La hora 9 para nosotros son las 3 de la tarde. Son las 3 de la tarde, ¿verdad? Y dice Marcos 27:46, y la hora 9 Jesús exclamó con gran voz diciendo, Elí, Elí, sabatamatani,
Que esto quiere decir en arameo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ni siquiera es hebreo, es arameo. Entonces Jesús entrega su espíritu. ¿Va? Vamos a ver, dice Jesús muere a la hora novena, el miércoles a las 3 de la tarde, el miércoles a las 3 de la tarde, el miércoles a las 3 de la tarde, no el viernes santo, no el Good Friday. Jesús muere el miércoles 14 del Nisan a las 3 de la tarde, según las Sagradas Escrituras. ¿Verdad? ¿A qué hora son las 3 de la tarde? La hora novena. ¿Se fija en el reloj judío? Estamos bien. ¿Verdad? Dice Mateo 27:50, más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Bueno, el Espíritu, ¿va? Porque ni siquiera es nuestro, el Espíritu es de Dios. Y Él es Dios, ¿va? Entonces después lo pusieron, se apuraron, pidieron permiso a Pilato que querían que le rompieran los huesos a Jesús, pero ya no fue necesario porque ya Jesús ya había entregado el Espíritu, le atravesaron una lanza, lo bajaron y le pidieron permiso para enterrarlo en la tumba de José de Arimatea, uno de sus discípulos, que era un hombre muy rico que viajaba a toda Europa y hacía muchos negocios vendiendo tiendas de campaña, y él ofreció su propia tumba familiar para que Jesús lo sepultaran. Y Pilato estuvo de acuerdo con la condición de que pusieran guardias y pusieran sellos romanos que nadie la podía profanar. ¿Va? Pero ellos se apuraron. ¿Por qué se apuraron? Porque ya después de las 6 de la tarde ya no podían trabajar. ¿Por qué ya no podían trabajar? Porque después de la Pascua, se acababa la Pascua, sigue un Sabbat alto. Y en el Sabbat alto ya no se puede trabajar. Entonces muchos que leen la Biblia así, es que era Sabbat, entonces se murió el viernes. Imagínense, si le pueden dar a tole con el dedo con eso, en las doctrinas, ¿qué será? Si te pueden engañar con esa cuestión de que Jesús murió a las 6 de la tarde el viernes y resucitó a la 1 de la mañana el domingo, son 3 días y 3 noches. Porque así dice la tradición. Pues a mí me importa lo que dice la Biblia. Dice, a la hora 0 del 14 del Nisan, antes de esa hora, Jesús fue colocado dentro de la tumba. ¿Verdad? Porque ya después no podían hacer nada. ¿Cómo podemos saber eso? Porque la Biblia no nos explica. Vamos a ver los últimos 3 versículos que son muy interesantes. ¿Verdad? Después de que es sepultado en la tumba, José de Arimatea, el 14 de Nisan, antes de la hora 0, el miércoles a las 6 p.m. El miércoles fue sepultado. Entró a la tumba y de ahí empieza, desde que está en la tumba empiezan a contar 3 noches y 3 días. 3 días y 3 noches. ¿Verdad? La hora 0. Entonces dice Juan 19:31, entonces los judíos, por cuanto era día de preparación para los cuerpos que no se quedaran en la cruz el sábado, porque era el gran día aquel sábado. Juan 19:31. Pusieron a Jesús ahí porque era el gran día de aquel sábado. ¿Qué es un gran día de aquel sábado? Un sábado alto, no un sábado regular, porque era el gran día aquel sábado. Era un holiday sábado. Era después de la Pascua, no podían trabajar, ¿verdad? Dice Marcos 16:1, y cuando pasó el sábado, o sea, el Sabbat alto o el High Saturday, cuando pasó, o sea, Jesús lo metieron a la tumba a las 6 de la tarde, pasó un día entero hasta las 6 de la tarde, y luego las mujeres María Magdalena, María y la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para venir a ungirle. O sea, después de ese Sabbat de Holiday, las mujeres compraron las especies el día jueves o viernes, no, porque ya pasó un día solar, viernes. El viernes compraron las especies, pero no podían ponérselas al otro día porque ahora sí caía sábado otra vez. ¿Se fija? Dice, vueltas, aparejaron especies y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. O sea, compraron las especies el viernes, reposaron el otro sábado, porque no podían preparar a Jesús porque le cayeron 2 sábados, un sábado alto y el otro sábado de calendario a las mujeres. ¿Se fija? Y dice, y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies que habían aparejado y ciertas otras con ellas, otras mujeres, ¿verdad? Entonces es cuando vieron que Jesús había resucitado.
exactamente 3 días y 3 noches, 72 horas, como Jesús profetizó, la señal de Jonás, 3 días y 3 noches. No se les será dada otra señal. Entonces, ¿por qué nosotros pensamos que hay un Viernes Santo o un Good Friday cuando no lo hay? No existe. Es una gran mentira que la han hecho verdad. ¿Por qué? Porque nadie se tomó el lujo de leer las Sagradas Escrituras que cuando realmente murió Jesús. Pero los antiguos sí sabían, por eso nos congregamos nosotros los miércoles y los domingos, porque los puritanos sabían eso, qué día Él resucitó. Ya cuando empezaron a haber denominaciones, empezaron a tomar tradiciones de otras denominaciones y las tomaron, ¿verdad? Es bueno saberlo. Pero la próxima vez que te digan, ¿quieres celebrar el Viernes Santo? Le digas, no, gracias, porque Jesús murió el miércoles, no el viernes, porque son 3 días y 3 noches, 3 días y 3 noches, ¿verdad? Y vemos el versículo principal, ya nos vamos, ¿verdad? Ya nos vamos de aquí, dice, la generación mala y adúltera busca señal. No busque señales, busque la palabra de Dios. Compare todo lo que yo digo, compare lo que todo el líder espiritual dice con la palabra de Dios, fílterelo a través de los oídos de Jesucristo, para ver si están diciendo la verdad o le están diciendo mentira. Le será dada la señal de Jonás, ¿va? Dice, y dejándoles se fue. ¿Sabe lo que significa eso? Que las personas que quieren señales, ¿qué es lo que hace Dios? Las deja ahí. Espera tu señal. Ya me voy. Tú tienes que caminar por convicción, no por emoción ni por ver milagros. Pero hay una solución, ¿verdad? Por eso Jesús murió en la cruz del Calvario el día miércoles y resucitó al tercer día, según las Escrituras, el domingo en la madrugada, para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Imagínense, si Jesús murió el viernes a las 6 y dice que bajó al seno de Abraham, luego bajó al infierno, pues hizo un viaje relámpago para regresar el domingo, pero no es así, ¿va? Dice la joya de la Escritura, 1 Tesalonicenses 1:5, por cuanto nuestro evangelio no vino a nosotros en palabras solamente, mas también en poder, en el Espíritu Santo y mucha certidumbre. Aquel que tiene el sello del Espíritu Santo tiene plena certidumbre. ¿Qué es certidumbre? Fe. Como sabéis, cómo fuimos nosotros por amor a vosotros, ¿verdad? Pero vamos a predicar el Evangelio, ¿verdad? Dice Romanos 10:15, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies que los que predican el Evangelio de las buenas cosas. En algunas Biblias pusieron buenas nuevas. Porque esa es la única cosa buena que te pueda pasar, que el Espíritu Santo te selle. Y la única forma que el Espíritu Santo te selle es que tú creas de todo corazón lo que hizo Jesús en la cruz, que Él murió por todos nuestros pecados. Él fue puesto en nuestro lugar, porque el que debería de morir ahí era usted y yo para pagar nuestros pecados, porque dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, pero Él pagó nuestra deuda sacrificándose a sí mismo para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y el Evangelio de Gloria se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y si tú crees eso de todo corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con toda tu alma, yo te aseguro, querido hermano, que habrá un poder, como dice en 1 Tesalonicenses 1:5, un poder de certidumbre, porque el Dios vivo ha resucitado dentro de ti. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, en la iglesia gloriosa de Cristo dice. Amén. Que Dios los bendiga.